Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que ya se encuentran conectados en este Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional. Hoy finalizamos, después de 2 días intensivos y fascinantes, componentes extraordinarios y una excelente participación de cada uno de ustedes. Nosotros hoy ya nos encontramos en el final de este congreso. No queremos otra cosa que agradecerles la participación y la receptividad que hemos tenido de parte de cada uno de ustedes. Sin más que decir, vamos a presentar a nuestro ponente de hoy, el señor Pedro Montoya. Recuerden que al final tendremos algunas sorpresas que mencionar, así que traten de invitar a todos los que puedan para que se conecten hoy y estén al tanto de las sorpresas que le tenemos para el final. Así que desde ya comenzamos. Pedro Montoya Gavidia, director ejecutivo de CECEFA Casia, consultor de la empresa HPC, Human Process Consulting, especialista en análisis de situación, investigador y analista de procesos de crímenes transnacionales. Se ha desempeñado en cargos de dirección y gerencia durante más de 30 años, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, lo que le ha permitido tener una visión integral de las organizaciones. Pedro Montoya, hoy el tema con el cual va a participar son organizaciones multicriminales supraestatales. Sin más que decir, nos dejamos con el señor Pedro Montoya. Muy buenas tardes, estimados amigos. Gracias, Durí, por tu siempre amable presentación. Como mencionaba Durí, hoy ya estamos en el emocionante tercer día de este congreso. Esperamos haber no solo llenado las expectativas, sino que el día de hoy sea un día rebosante en información para cada uno de ustedes. En este momento nos corresponde referirnos a un tema denominado organizaciones multicriminales supraestatales. Al haber mayor organización en los grupos delictivos, la tendencia evolutiva de estos grupos es a operar transaccionalmente. Es decir, los grupos delictivos se conforman, comienzan a operar y a medida que se van perfeccionando en las actividades delictivas, una vez que ya dominan grandes territorios dentro de un país, el paso siguiente es transnacionalizar sus actividades, romper las fronteras y comenzar a ir a otros países para continuar realizando sus actividades delictuales. La internacionalización en las organizaciones delictivas genera múltiples problemas a los cuerpos de seguridad del Estado en su tarea de control y erradicación. Con esto lo que tratamos de decir es que los grupos delictuales, a medida que van avanzando, que se van multiplicando, que van llegando a otros países, a su vez van también generando una cantidad de problemas para los cuerpos de seguridad de cada uno de esos estados donde ellos van operando. Complicando las cosas porque los cuerpos de policía, los cuerpos de seguridad, el sistema judicial, viene operando de una forma específica basada en la experiencia que tiene en el país en el cual opera, conociendo los tipos de delitos que normalmente funcionan en sus países, pero cuando llega esta gente de afuera a integrarse a la actividad delictiva en sus países, traen otras costumbres, traen otras formas de hacer las cosas. Algunas de ellas ya entran en este país con un perfeccionamiento de cómo realizar determinados tipos de delitos. Y eso, pues, por supuesto, que trae consecuencias para los cuerpos policiales. Las intervenciones policiales, entonces, se ven dificultadas por problemas, entre otras cosas, por problemas idiomáticos. El delincuente, dependiendo del país en el cual se encuentra, tiene una forma comunicacional, una jerga específica que le permite comunicarse entre ellos. Es como un sistema de claves que ellos suelen manejar y que entre ellos suelen entender, pero
el cuerpo de seguridad de otro país realmente no conoce el significado de muchas de estas palabras. Entonces, uno de los problemas que tienen los cuerpos de seguridad es el problema idiomático. También el problema que se refiere a cuestiones culturales, que son las costumbres de estos grupos delictuales que traen desde sus países, de su forma de delinquir. Y también a nivel investigativo y operativo surgen una cantidad de inconvenientes para investigar estos delitos. Entre otras cosas, además de la comprensión de lo que sucede como comunicación, es una modalidad normal dentro de los servicios de inteligencia para combatir el delito, el intervenir llamadas telefónicas de personas de personas o instituciones de las cuales se tiene conocimiento que están operando delictualmente, y la intervención de esa llamada telefónica, lo cual está perfectamente permitido por la ley, aunque el funcionario esté oyendo la información, no comprende mucho de lo que allí se está diciendo, porque es un tipo de delito, es un tipo de delincuente que habla de una forma distinta al delincuente local. El análisis de la documentación incautada ofrece también otro problema, porque la documentación existente en un país pues es desconocimiento de los cuerpos policiales que allí operan, pero estos delincuentes además traen documentos, traen documentaciones que son un poco distintas a las que se manejan dentro de estos contextos en el país. Y la infiltración de agentes para hacer el trabajo de inteligencia, para poder lograr conseguir ciertas informaciones que son a través de esta actividad, también se hace un poco más difícil, porque preparar a un agente de inteligencia conlleva a tener que entrenarlo para ese trabajo, pero además hay que tropicalizar la forma, hay que llevarlo a que comprenda, a que aprenda determinadas formas de comportamiento y de comunicación. Y cuando un grupo delictivo llega de un país a otro, pues esto pasa por un proceso en el cual ese entrenamiento se hace necesario, pero cuando sorprende estos grupos delictivos que vienen de un país a otro, las policías no están preparadas para eso. Entonces los servicios de inteligencia en las primeras de cambio se encuentran con que es difícil hacer ese trabajo de inteligencia. La delincuencia en proceso de transnacionalización, cuando está en proceso de transnacionalización, que todavía no sea transnacionalizado, opta por reubicarse en países que presentan características más favorables que sus naciones de origen. Acordémonos que ayer conversábamos sobre lo que sucede con un grupo que decide transnacionalizar sus operaciones delictivas. Una de las cosas que estos grupos hacen es estudiar cómo funcionan. Escogen varios países y igual como hace un ejecutivo, como hacen ejecutivos de empresas importantes, estudian el funcionamiento de esos varios países. Y entre esos varios países van a escoger aquel que ofrece ciertas condiciones que son favorables para ellos poder operar, ciertas facilidades para poder no solamente entrar a esos países, sino para poder operar exitosamente. Son predilectos prefiere esta delincuencia los países con legislaciones que pudieran denominarse benignas, con legislaciones que no tienen normas tan fuertes para atacar ciertos tipos de delitos, porque no tienen experiencia en ese tipo de delitos, y entonces prefieren este tipo de países muchas veces estos delincuentes, ¿no? Delinquir en un país y realizar las operaciones de lavado de capitales obtenidos en un tercero también es un uso que tienen estos delincuentes, ¿no? Llegando al extremo, inclusive viven en un país, lavan el dinero en otro y a su vez también realizan otras operaciones en otros estados. Y la combinación de lo que hacen ellos en estos tres estados es lo que les da el resultado final y aún más exitoso, con todos los inconvenientes que se presentan en cuanto a coordinación policial para poder llevar la pista de qué está pasando con estos grupos delincuentes, porque muchas veces los pesquisas comienzan investigaciones que les dicen que se está ocurriendo tal o determinado delito, pero no terminan de encontrar el dinero que proviene de esos delitos, ni las inversiones que se realizan con estos dineros,
ni a las personas que están operando con este tipo de delitos. Es porque sencillamente unas actividades son realizadas en un país, otras en otro y otras en un tercero, lo cual conlleva a que los cuerpos de seguridad, una de las misiones que tienen para poder ser efectivos, es un trabajo de coordinación policial para pasar información de un país a otro, cruzar información que permite dar con ese hilamiento delincuencial que se presenta, suele presentarse a nivel internacional. El tráfico ilícito de armas de fuego genera, es uno de los tipos de delitos internacionales, genera gigantescas cantidades de millones de dólares por año. Pero además pone en manos de delincuentes y pandillas armas básicas y sofisticadas de todo tipo, llegando inclusive a tener armas, en algunos casos, de superior calibre, de superior efectividad, que las que normalmente manejan los cuerpos de seguridad. A veces nos sorprendemos a ver determinado tipo de armas en manos de la delincuencia, armamento muy sofisticado. Bueno, pues ellos vienen utilizando esos armamentos y vienen operando con ellos, han practicado con ellos, son bastante diestros en eso. Son un armamento con un alcance mucho mayor. Es decir, que nuestros cuerpos de seguridad, de no tener ese tipo de armamento, se les dificulta la aproximación al delincuente para poderlo someter. El tráfico ilícito de recursos naturales abarca, es otra forma también de otra modalidad de delito, abarca el contrabando de materias primas, entre ellas diamantes y metales raros, con frecuencia desde zonas de conflicto. Hay una zona en África en la cual hay una situación que se ha presentado realmente desastrosa a nivel social. Y es una zona en la cual se ha conseguido una gran cantidad de coltán. El coltán, para los que no estén al tanto, es un metal con unas características muy especiales, muy específicas, muy importantes, que es utilizado para elaborar, para trabajar en todo lo que se refiere a cohetes teledirigidos, a viajes al espacio, en los celulares, en los televisores, en los computadores, como lo que en los teléfonos inteligentes, todos estos equipos que están utilizados hoy en día para el proceso de comunicación. En total que el coltán viene siendo conocido como el oro azul. Es inclusive mucho más costoso que el oro. Pues bien, hay un país en África en el cual se encontró unas buenas cantidades de oro de coltán. Y por supuesto que se trafica ilegalmente con eso, pero eso ocasiona cualquier cantidad de muertes en este país. Las bandas organizadas no solo para explotar, sino para traficar con este tipo de metal, obtienen unas ganancias gigantescas, porque es un material que está muy bien pagado a nivel internacional. Los países más desarrollados lo utilizan muchísimo, es imprescindible para poder trabajar. Y bueno, eso genera cualquier cantidad de dinero, pero también cualquier cantidad de muertes. Pero además, el tráfico de diamantes y metales raros ocurre de un país a otro. Son muchas veces cosas que se pueden transportar con relativa facilidad porque no ocupan mucho espacio, pero que significa grandes sumas de dinero, y la salida ilegal de un país a otro de esto es una actividad constante de crimen organizado. La delincuencia cibernética es otra variedad de delito multinacional y viene también generando unas ganancias altamente lucrativas. Una de ellas es el hurto de identidad que genera alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Los delincuentes aprovechan la Internet para sustraer información privada, ingresar a cuentas bancarias y obtener detalles de tarjetas de pago. Múltiples casos en cualquier cantidad de países en los cuales por más protección que intentan colocar tanto los particulares como el Estado mismo, los delincuentes se las ingenian con la finalidad de tener acceso a determinadas cuentas bancarias, a determinadas transacciones, para obtener información de allí, para vaciar esas cuentas o generar cualquier otro tipo de delito. Muchas veces, ¿cuántas veces no recibimos nosotros mensajes en los celulares mandándonos alguna información X que manda alguna institución bancaria o alguna de las empresas que funcionan con los sistemas de comunicación, Twitter, Instagram, Facebook,
Y si uno peca de ingenuo y asume estas informaciones y abre lo que nos están mandando, pudiera suceder que de momento entra allí un sistema que permite rastrear todo lo que tenemos y lo que viene después de eso son serios dolores de cabeza para los dueños de las cuentas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Dentro del tema de lo que estamos tratando, indudablemente que vamos a conversar un poco sobre el delito, cómo funciona internacionalmente, quiénes manejan, qué organizaciones internacionales en el delito vienen funcionando en la actualidad. Algunas de ellas desde hace una buena cantidad de años. Ustedes dirán, pero ¿por qué estas organizaciones desde hace una buena cantidad de años aún continúan funcionando? Bueno, entre otras cosas porque se han socializado. Se han socializado, ayer hablamos del proceso de socialización, anteayer hablamos del proceso de socialización, en el cual estos grupos delictuales se entremezclan con personas de la sociedad, de los lugares donde ellos operan, se entremezclan con familias decentes, se entremezclan con política, se entremezclan y se van como mimetizando dentro de la sociedad. Y eso les da una gran permanencia. Muchos de sus negocios comienzan siendo negocios ilícitos y después generan una cantidad de actividades que los van haciendo lícitos, completamente lícitos, pero comenzaron completamente dentro del mundo del delito. Una de estas agrupaciones, entre las más conocidas, que hemos conocido a través de los medios de comunicación, está la mafia italiana. ¿Quién no ha visto o quienes hasta el momento no han podido ver y disfrutar de la saga de Il Padrino, que es una narrativa de cómo funciona la mafia italiana? Es realmente interesante, no solamente para las personas que estudian lo que es el delito a estos niveles, sino además muy bien realizado. Hollywood realmente hizo un gran esfuerzo por reflejar allí toda una cantidad de realidades. Y en esta serie pues podemos ver cómo funciona la mafia, una de los grupos mafiosos italianos, ¿no? Otro de los grupos conocidos son las tríadas chinas. Son grupos integrados por ciudadanos de esa nacionalidad. Son mafias chinas que funcionan con intricadas técnicas y que operan en los lugares más recónditos de las grandes ciudades de China y realizan operaciones desde allí con distintas partes del mundo, generando cualquier cantidad de problemas, lavando dinero en cualquier cantidad de países, transformando sociedades y costumbres de todo tipo, trastocando las sociedades total y absolutamente. Las cuadrillas vietnamitas, tal vez esta no se ha oído hablar mucho, pero también existen unos grupos de mafia transnacional conocidos como las cuadrillas vietnamitas. Los carteles colombianos y mexicanos de la droga, muy conocidos en esta parte del mundo, en las Américas. Estos cárteles, bueno, comenzaron en un país, hoy por hoy dominan zonas en distintas partes de países, no solamente de habla hispana, sino también buenas partes de las zonas de los Estados Unidos de América, inclusive han llegado a Europa. También hay una buena cantidad de apología del delito que se ha creado a través de ellos con series televisivas, con películas, etc. Y es algo de lo cual podemos ver diariamente distintas actividades y distintas acciones que continúan realizando estos grupos mafiosos de colombianos y mexicanos, sobre todo dedicados a la cuestión de la droga. La yakuza japonesa, muy temeraria la yakuza japonesa, son basados, entre otras cosas, en el honor. O sea, son grupos en los cuales los integrantes pagan con honor tanto el entrar como el traicionar a la yakuza japonesa. Manejan operaciones financieras gigantescas en distintas partes del mundo. También podríamos mencionar los grupos gángster en los Estados Unidos. Se hicieron muy populares en la época de los 50, 40, 60. Estos grupos gangsteriles que comenzaron con todo lo que fue el tráfico de licor internamente en los Estados Unidos cuando no era legal. Y posteriormente se diversificaron y se convirtieron en grupos mafiosos dedicados a una cantidad de actividades que los llevó, entre otras cosas, a establecer grandes emporios de lavado de dinero y en centros de diversión internacionales como
como el caso de Las Vegas, y como otros lugares en el mundo en el cual se ve que son sitios donde definitivamente hay una intensa e inmensa actividad delincuencial. Pero hay ciertas características de un grupo a otro. Por ejemplo, en el caso de los colombianos prefieren trabajar con drogas, sobre todo con cocaína. No solo que la producen, sino que la trafican. El tráfico de drogas desde Colombia, no solamente de Colombia, de otros países latinoamericanos. En Perú se produce droga, pero además hay una ruta que va siguiendo la droga a través de distintos países hasta llegar a los Estados Unidos y salir a Europa, y otros van rumbo al Asia. Estos colombianos prefieren trabajar entonces con el delito vinculado con lo que es droga, lavan su dinero en distintas actividades, me refiero a generación de centros comerciales que nacen y funcionaron y se crearon y se construyeron con dinero de la droga, conjuntos residenciales, urbanizaciones completas. Y para ustedes contar la cantidad de actividades en las cuales estos grupos se han dado la tarea de lavar su dinero. El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para este tipo de delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado, escuchen esto, un valor anual estimado de 320 millones de dólares anuales. En el 2009, unas estadísticas que estuvimos consultando para ese año, ya hace una buena cantidad de años atrás, ya en ese entonces el valor anual aproximado de los mercados mundiales de cocaína y opiáceos ascendía a los 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares respectivamente. Negocio gigantesco. En el caso de los italianos, a los cuales hicimos referencia hace un momento, los italianos son los grupos más jerarquizados. Sus miembros suelen unirse por lazos y vínculos de tipo familiar. Se respetan y se consideran entre ellos y distribuyen sus actividades delincuenciales en función de los aprecios, se unen a través de sus costumbres. Difícilmente en un grupo italiano encuentro unas personas que no tengan vínculos o raíces italianas. Ellos prefieren y confían es en gente de su misma nacionalidad o descendientes de esos mismos grupos étnicos. En España se estima que operan delincuentes de hasta 80 nacionalidades distintas. Increíble. En España, grupos de hasta 80, grupos de delitos de hasta 80 nacionalidades distintas, según datos del Ministerio del Interior español. Hay grupos de delincuentes chilenos que trabajan en España por temporadas, por ejemplo, mandando el dinero obtenido a su casa, donde han dejado a su familia, y luego de una estancia fructífera en el mundo del delito, de una campaña de unos meses, retornan de nuevo a su país. En el caso de las mafias rusas han experimentado una gran expansión, silenciosa si se quiere, han sido cuidadosos ellos en ese sentido. Han experimentado una gran expansión en la esfera internacional. Actualmente esta mafia rusa, uno de los países en los cuales ha venido lavando dinero ha sido Venezuela, a través de una empresa estatal, la más importante de Venezuela, llamada PDVSA, una empresa líder en el mercado mundial. Bueno, a través de esta empresa se ha vinieron lavando dinero de varios grupos de delincuentes, entre otros. Las informaciones que tenemos es que la mafia rusa ha venido lavando una buena cantidad de dinero allí. Estos grupos de la mafia rusa se caracterizan por su progresiva profesionalización. No son delincuentes que se han quedado solamente en lo que conocen inicialmente o lo que hacían inicialmente cuestiones de delitos, sino que se van perfeccionando, se van profesionalizando, contratando especialistas además como abogados. Tienen dentro de sus nóminas, tienen importantísimos abogados y bufetes de abogados, informáticos o economistas, permitiéndoles aumentar la seguridad de sus operaciones.
Sus planes de crecimiento se han concentrado en flujos de bienes y capitales con manifiesta visión empresarial. Es decir, esta gente apunta al hecho de generar actividades delincuenciales para convertirlas e invertir inmediatamente en actividades lícitas empresariales. Total que hay una buena cantidad de empresas que ni nos imaginamos, que al investigar un poco, sus raíces vienen de allí. Tienen profundos conocimientos financieros, económicos, técnicos, contables, mercantiles y jurídicos, así como una dilatada experiencia en el control y realización de operaciones bancarias a nivel internacional. Esta gente ha estudiado lo que es al detalle, lo que es el funcionamiento de la banca a nivel internacional. Y a pesar de todos los cuidados y todas las regulaciones que hay y todos los máximos controles que tienen las instituciones financieras y bancarias, esta gente se las ha ingeniado para conocer también todos estos sistemas y encontrar vetas a través de las cuales ingresar y generar lavado de dinero en cantidades gigantescas. Continuando con Europa, tenemos el caso de los rumanos. Los rumanos tienden a asentarse un poco parecidos a estos a los italianos con su familia. Tienden a asentarse cuando van a delinquir de manera transnacional, se asientan con su familia en el país donde van a cometer sus fechorías y cambian constantemente de delito. O sea, no se van especializando ni se quedan en una misma modalidad de delito, sino que lo van variando. Comienzan una actividad delincuencial, después pasan a otra, luego dejan esa, ingresan en otra actividad. Es un poco difícil seguirles la pista en este sentido. La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, eso es una de las actividades a la cual se dedican esta gente. La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, las mujeres y los niños son tratados como productos con fines de explotación sexual o del trabajo. Según estimaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, realizada en el año 2005, el número de víctimas de la trata en un momento dado era en ese entonces alrededor de 2.4 millones y las ganancias anuales de unos 32.000 millones de dólares. Fíjense qué inmenso negocio es esto de la trata de personas, del comercio de personas de un país a otro. En Europa, la trata de mujeres y niños, principalmente con fines de explotación sexual, desafortunadamente, genera 3.000 millones de dólares por año. Han habido escándalos realmente espeluznantes, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando hemos estado hablando del Estado profundo, de unos escándalos extraordinarios con niños, de delito con niños, y cómo empresas se han dado la tarea de montar todo un sistema de redes donde hay una cantidad muy variada, no solo de delitos, sino de jergas a aplicar en este tipo de cosas. Es increíble, yo no dejo de maravillarme y de lamentarme cómo el humano ha sido capaz de desarrollar tal destreza en hacer este tipo de cosas. O sea, se necesita mucho más que no tener un buen corazón para caer en este tipo de situaciones. Los albano-kosovares están especializados en perpetuar robos en centros industriales. Ellos se especializan en eso. Robos en centros industriales. En muchas ocasiones se trata de, en el caso de estos delincuentes, de agentes de policía, personas que fueron agentes de policía o militares, e incluso agentes de los servicios de inteligencia, lo cual los hace mucho más peligrosos, porque entonces conocen el funcionamiento de estos cuerpos de inteligencia a la perfección porque trabajaron allí, conocen el manejo de armas, o sea, son versados en todo lo que se refiere a cuerpos de policía y cuerpos militares, conocen las costumbres, eso los hace sumamente peligrosos y algunas veces muy difíciles de detectar porque actúan
antes de que esta gente de que estos cuerpos se aproximen a ellos a apresarlos. Hacen gala de su personalidad en sus actuaciones delictivas, tanto así que se asemejan a operativos tipo comando. Los albano-kosovares, los operativos que realizan a nivel delincuencial internacional, son operativos tipo comando. Cuando nosotros nos encontramos con delitos internacionales que tienen esta característica operativos tipo comando, una de las cosas que solemos pensar es que hay cuerpos de seguridad que están involucrados en este tipo de actividad. Pero también existe esa posibilidad, que sean albaneses, gente de Kosovo, que se dedica a este tipo de actividad, porque ellos actúan exactamente de esta manera. No dejan huellas. Cuando actúan, ellos no dejan huellas. ¿Cómo hacen esto? Bueno, tienen por costumbre abandonar todos los utensilios que emplean en un robo. Generan una fechoría y los utensilios que utilizan en ese robo los desechan, no los usan más. Saben perfectamente que toda herramienta deja su firma. Si se emplean en varios golpes, las huellas pueden relacionarlos con ellos de tal manera que al abandonarlas resulta muy difícil imputarle varios delitos. Inteligentes, ¿no? Asimismo, y por idéntico motivo, acostumbran a no utilizar el mismo calzado en más de un robo. Esos son los albanos kosovares. La venta de medicamentos adulterados es motivo de honda preocupación, ya que entraña un comercio letal para los consumidores. Aprovechando la expansión del comercio legítimo de productos farmacéuticos de Asia a otras regiones en desarrollo, los delincuentes comercian medicamentos fraudulentos provenientes de Asia, en particular de Asia suroriental y África, por valor de 16.000 millones de dólares. Además de los métodos de tráfico tradicionales, los delincuentes siguen desarrollando un comercio electrónico lucrativo de medicamentos fraudulentos en los países desarrollados y en desarrollo. ¿Cuántos medicamentos, no se nos ha ofrecido en un momento determinado a nosotros mismos o a personas conocidas o a familiares? Medicamentos que se producen en otros países que aquí no se consiguen y nos dicen, mira, hay un medicamento realmente extraordinario para esto que tú tienes. El medicamento se llama así, de tal forma. Y aquí no se consigue, pero yo sé de una gente que lo consigue por aquí y que lo trae. Yo te voy a poner en contacto con ellos, porque ese medicamento es una maravilla. Bueno, resulta ser que ese medicamento es un medicamento que entra ilegalmente a tu país y que al tú consumirlo estás colaborando con el crimen organizado. Y eso deja, bueno, imagínate tú, lo que estamos hablando aquí, un promedio de 16.000 millones de dólares. Pero esos medicamentos muchas veces no son exactamente lo que dice el empaque, sino en muchísimos de esos casos han venido siendo adulterados. Tiene tal vez un poquito de lo que es el medicamento original y muchas de otras sustancias con la finalidad de multiplicar lo que es el empaque de uno de esos productos, multiplicarlo por 60, 70 o 80 productos más para multiplicar las ganancias. Entonces no confíes en ese tipo de cosas. Solamente deberías, si eres una persona consciente y eres una persona que está en una lucha de verdad frontal contra lo que es el delito transnacional, pues consume productos nacionales. Si vas a consumir un producto que sea de importación a nivel de salud, toma todas las precauciones de que sea un producto que ingresó al país siguiendo las líneas legales. Continuando con esto, entonces tenemos también que hay tráfico de marfil, los colmillos del elefante, cuernos de rinoceronte, pieles y huesos de tigres de África y el Asia sudoriental. Esto viene produciendo un promedio de 7.500 millones de dólares por año, pero además pone en peligro la existencia de variadas especies de fauna. Según fuentes del Fondo Mundial para la Naturaleza, World War Fund, los traficantes trasladan ilegalmente más de 100 millones de toneladas de pescado. Más de 100 millones de toneladas de pescado. 1.5 millones de pájaros vivos y 440.000 toneladas de plantas medicinales por año. Recientemente estuvimos viendo aquí, en los días de pandemia,
una situación que se estaba presentando cercana a estas costas, que es una cantidad de barcos provenientes de China que de manera completamente ilegal estaban pescando, pero eran una cantidad inmensa de embarcaciones. Si ustedes buscan en internet esa información la pueden conseguir, pueden realmente encontrar el detalle de eso. Una cantidad inmensa de embarcaciones que estaban acabando con toda la riqueza pesquera en estas zonas. Si mal no recuerdo, uno de los países más afectados era un país centroamericano. Ahorita recuerdo, yo les voy a decir cuál es el nombre de ese país. Pero el daño fue una cosa extraordinaria y el mismo país no lograba tener control sobre eso, no tenía la suficiente fuerza como para poner un control en ese sentido. Y pidió ayuda internacional. El problema aún continúa, pueden ustedes buscar información sobre eso, sobre el traslado de una cantidad de barcos pesqueros chinos, que aunque el gobierno de China dice nosotros no hemos autorizado ese traslado, pero tampoco hay ningún tipo de sanción y los productos entran al mercado chino como Pedro por su casa. Tenemos también a los nigerianos. Los nigerianos se han especializado en estafas inmobiliarias, en estafas millonarias de todo tipo. Han venido desarrollando entonces, como verán, ciertas destrezas dependiendo de las nacionalidades de distintos grupos humanos. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio bien organizado, además, que moviliza a las personas alrededor del mundo por conducto de redes y grupos delictivos a lo largo de diversas rutas del tráfico. Los grupos delictivos organizados pueden ofrecer a los migrantes un paquete de viaje en el que el trato que reciben a lo largo de la ruta corresponde al precio que pagan a los traficantes. Muy lamentable esto, son una consecuencia adicional que llevan las personas que están pasándola bien mal en sus países de origen y que tienen que salir por distintas razones de tipo social, político, etcétera, porque no se les garantiza los derechos fundamentales para poder existir. Son países donde ya la gobernanza ha dejado de existir y tienen que salir y están en un estado de vida sumamente precario. Bueno, pues son tomados por estos traficantes, son trasladados de un país a otro y como quien vende un tour, como quien vende un paseo a cualquier país del mundo en un yate, ellos ofrecen unos paquetes de viaje. En estos paquetes de viaje, de acuerdo a lo que pague la persona, se le dan tales o cuales cosas, ¿no? En el proceso del tráfico, sus derechos, cuando los van traficando, cuando los van llevando, sus derechos suelen ser violados y es posible que los roben, que los violen, los secuestren o inclusive lo dejen morir en algunos casos, cuando los riesgos aumentan demasiado para los traficantes. Apenas la semana pasada nos encontramos con el caso de unos latinoamericanos que salieron de su país con la finalidad de llegar a una isla del Caribe y en la isla no solo que no los recibieron, algunos los devolvieron, pero además quienes se encargan de esto los dejaron abandonados y lo que se encontraron a los pocos días fue los cadáveres flotantes en las costas del país del cual habían salido, producto de eso, producto de este comercio ilegal. Los responsables de esto están siendo buscados, pero son grupos muy bien organizados dedicados a esta lamentable actividad. A muchos de los traficantes no les importa si los migrantes que se ahogan en el mar mueren de deshidratación en el desierto o fallecen sofocados en un contenedor. Fallecen sofocados en un contenedor. ¿Cómo es eso? Bueno, porque resulta ser que en el caso, por ejemplo, de los ciudadanos chinos, que desean salir de China y no tienen otras posibilidades que hacerlo, contratan con esta gente para ser montados, para ser trasladados a otros países, a veces hacia los Estados Unidos, otros países de Europa, y los meten en un contenedor de eso es lo que se traslada mercancías de un país a otro, estas empresas que transportan grandes mercancías, los meten allí, 100, 80, 150 personas, cierran el contenedor y ese contenedor no se abre más hasta que llegan a su destino.
Imagínense lo que pasa en ese contenedor. Lo primero es que van completamente oscuras. Después, con un aire completamente viciado, porque eso no tiene ventilación, puesto que lo que se traslada ahí viene prácticamente hermético. Cuando se les ofrece la urgencia de una necesidad fisiológica, las hacen allí. Entonces comienzan a respirar este tipo tóxico y altamente contaminante. Pero además hay algunos que se enferman profundamente y fallecen, y los cadáveres entonces están ahí, y entonces el producto de esta persona fallecida termina contaminando a todos. Hay contenedores de estos que en el momento de abrirse, el hedor es una cosa extraordinaria por todo lo que ha ocurrido. A veces estos contenedores cuando los abren ya no hay ninguna persona viva, o quedan dos o tres, pero completos, totalmente contaminados. Bueno, a este tipo de traficantes eso no les importa. Ellos colocan a las personas allí a riesgo, cobran grandes sumas de dinero y los trasladan en contenedores. En el año 2009 se generaron unos 6.600 millones de dólares provenientes de operaciones de tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América Latina a América del Norte. Otro gran delito es el tráfico de madera. El tráfico ilícito de madera en el Asia Sudoriental genera ingresos anuales por valor de 3.500 millones de dólares. Además, esta actividad contribuye a la deforestación indiscriminada, el cambio climático y la pobreza rural. En el 2008, el traslado ilegal de 55.000 migrantes de África a Europa generó 150 millones de dólares, dice por acá también. Ahora hablemos un poquito de los marroquíes. Los marroquíes trafican con el hachís y la inmigración ilegal proveniente de África. Los marroquíes se especializan en eso, en el tráfico de gente proveniente de África. Tienen muchos años haciendo eso. Los asiáticos son un poco más herméticos. Los turcos operan con la heroína, prefieren operar con la heroína. En su mayoría, todas estas organizaciones con denominación de origen de un país determinado incluyen en sus filas a delincuentes nacionales del país donde deciden llevar a cabo sus actividades delictivas, porque para determinadas gestiones, como alquileres de inmuebles, compras o alquileres de vehículos, compras de material y otros cometidos, un nacional, a diferencia de un extranjero, no despierta grandes sospechas. Total que todos estos criminales no operan aisladamente cuando llegan a cualquiera de los países, sino que buscan al delincuente local con la finalidad de que a través de este poder facilitar las posibilidades de realizar todo este tipo de actividades. Bueno, hasta aquí dejamos la disertación. Les agradezco muchísimo su atención y entiendo que se abre entonces un espacio para preguntas que con muchísimo gusto y en la medida de lo posible pues estoy en capacidad y en el mejor ánimo de responder. Excelente ponencia, Pedro Montoya, hoy con el tema organizaciones multicriminales supraestatales. Hasta los momentos no tenemos ninguna pregunta. Supongo que mientras ellos las van formulando, les vamos a dar el break y cualquier cosa se estarán respondiendo por privado. Pedro Montoya, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros en este Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional.